Continuamos con nuestra edición internacional de Un Café con Cheverton y quien les habla. Por cierto, algunos titulares que no pude ahondar al inicio, además que tuve un inconveniente más temprano técnico para poder transmitirlo en nuestro noticiero matutino. Van a poder escucharnos durante todo el día en nuestra señal Boom Radio también, para estar atentos de todas las noticias que están ocurriendo en Venezuela y en el mundo. Algunas noticias, miren, 5 estados ya de los Estados Unidos anunciaron que van a poner fin al uso de las mascarillas en espacios cerrados. Yo creo que esto es un debate que habría que hacerlo eh, sin duda por, bueno, por el alza de los casos, ¿no? Pero bueno, esta es la información que nos llega a nuestros estudios. En el mundo se diagnosticaron 20 millones de casos de cáncer cada año, dice la Organización Mundial de la Salud, a propósito de que esta semana arrancamos compartiendo las incidencias del último informe estadístico que realizó la Sociedad Anticancerosa de Venezuela junto al equipo de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central, eh, con respecto al cáncer y la incidencia, el crecimiento de un 24% en pandemia en nuestro país Venezuela. Bueno, pues el mundo también hablamos de este aumento de diagnósticos de cáncer. Lo importante es si este aumento de diagnósticos da como resultado eh, no fallecimientos, sino atajarlo a tiempo. Aquí en el país no ocurre así. Miren, en otro orden de informaciones, Susana Rafali dice que los productos CLAP no son indicados o no son nutricionalmente, para decirlo correctamente, adecuados. Ella es nutricionista, especialista, además es asesora de Cáritas Venezuela y aclara esto. Ella criticó que lo que traen las cajas CLAP, dice que no puede ser parte de la nutrición. Habla de que, bueno, la mortadela, la mayonesa, otros productos que forman parte de este combo son inadmisibles, mucho más cuando hablamos de la nutrición de un niño, de un bebé, de un adolescente, porque realmente no recoge ninguno de los requerimientos indicados. Vamos a ver si nosotros esta semana que viene, porque ya tenemos todas las pautas de esta semana, podemos conversar con ella, porque, bueno, estamos pasando de un 8% de desnutrición grave en niños muy pequeños a 17% o más, y ese aumento precisamente en Venezuela, ella dice, es prácticamente triple. Eso es lo que se proyectaba mundialmente, pero en Venezuela la situación está empeorando. El otro orden de informaciones, miren, el curioso diccionario que creó un médico colombiano para entender a sus pacientes venezolanos. Sí, sí, un médico internista colombiano. Él publicó un diccionario de palabras empleadas por nosotros los venezolanos para él poder describir, poder entender lo que los venezolanos describimos como síntomas COVID-19, ante lo extraño que le resultaba, y otros de sus colegas también. Bueno, él utilizó los términos venezolanos para poder entender a cada uno de nosotros. Curioso, sí, a mí no me parece curioso. Los venezolanos tenemos una forma particular, ¿no?, de comunicarnos. Usamos nuestras propias palabras para describir ciertas sensaciones, y si no se es venezolano, pues bueno, entran muchas dudas. Me encanta, yo quisiera tener este diccionario y conocerlo. El doctor colombiano, quien también es profesor, por cierto, de la Universidad Central de Venezuela, en su cuenta Twitter comentó que se reunió con sus colegas para poder entender algunos de los extraños síntomas COVID-19 referidos por los pacientes venezolanos. Bueno, una nota fresca, agradable, eh, para comentarlo con ustedes. Por cierto, algunas de esas palabras son el quebranto, que yo pensé que eso lo decíamos en todos lados. Querido doctor, ya lo estoy viendo ahí con nosotros para saludarlo ya en un segundo. Modorra, que es esa sensación de cansancio, de fatiga. ¿Cuál es la otra? Ah, no, es que esta es difícil, ¿no? Y suena muy fea. Calihueva. Dios mío santo. Generalmente se refiere a la fase post-COVID, dice el doctor, porque es esa fatiga persistente. Eh, Tupido, la congestión nasal, nariz aguada, la rinorrea, cuerpo pesado o cuerpo malo. Bueno, el malestar en general. Para aquellos que no son venezolanos y nos están escuchando de cualquier lugar del mundo, bueno, teníamos que darle
este toque, esta noticia de este doctor colombiano. Doctor, bienvenido. Vamos a arrancar formalmente con nuestra primera entrevista de la mañana y a ponerle foco y como siempre digo, los especialistas responden. El doctor Arturo Alvarado Pisani con nosotros ya en nuestra línea Zoom, la nueva manera también de transmitir radio. Doctor en ciencias fisiológicas, como les decía más temprano, mención bioquímica, y él es parte del equipo investigador del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes, el CDD Las Mercedes. Doctor, vamos a hablar de la espectroscopia, de la depresión y del suicidio a propósito del alza de estos casos en el mundo, pero en Venezuela además, impresionante. Bienvenido. Ahora su micrófono, doctor. A usted sí no le hacía falta ese diccionario del doctor colombiano, ¿no? De su colega. No, no, ya me estaba Y la riendo que me aquí falta. solo. Me estaba riendo aquí contigo. Bueno, Bienvenido, buenos días. Y con aroma a café, para no perder las buenas costumbres, doctor. exactamente. Fíjate, el tema que nos ocupa en el día de hoy es la evaluación del cerebro por resonancia magnética con una técnica que nos permite conocer la bioquímica del cerebro. En el caso particular de la depresión, se aplica ya a aquellos pacientes que han sido previamente diagnosticados por los médicos psiquiatras y Sí, tratados con los fármacos correspondientes o con psicoterapia, en cuyos casos se hace refractaria la respuesta, es decir, el paciente deja de responder o no responde al medicamento y los síntomas de tristeza, de vacío, de irritabilidad, de pérdida de interés, inclusive la libido, el cansancio, comienzan o prosiguen, se hacen más frecuentes y esos pensamientos frecuentes o recurrentes pueden llegar a ser la ideación suicida. Entonces, exacto. Entonces, esto no eh, va a sustituir, doctor, para atajarlo en ese punto, no sustituye los fármacos y el tratamiento que debe tener este paciente ya indicado, referido por un psiquiatra, sino que la espectroscopia viene entonces a visualizar hasta dónde estamos, cómo viene a formar parte del tratamiento o del diagnóstico, pero ya el diagnóstico se tiene, ¿no? Porque la persona ya está claro, medicada. ¿Cómo viene a incluirse cuando una persona tiene depresión o tiene ansiedad para que esto no llegue al suicidio, como usted dice? exactamente. Fíjate, muchas veces los tratamientos farmacológicos no hacen efecto porque los mediadores bioquímicos de la célula no están en niveles apropiados. Cosas tan elementales como qué comemos. Hay niveles bajos de calcio, hay niveles bajos de Sí, magnesio, hay niveles bajos de vitamina C, hay niveles bajos de vitamina E, por ejemplo, de colina, de ácido glutámico, que son neurotransmisores también, de taurina. Entonces, esas deficiencias bioquímicas son las que evaluamos mediante la espectroscopía y lo que permite en un momento dado que se adecue el ambiente para poder responder bien a los medicamentos. Entonces, es muy importante, y eso siempre lo enfatizamos, que no se dejen profundizar los síntomas en las personas que han padecido depresión, porque ya la ideación suicida o los pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte es, digamos, una etapa, la etapa más difícil o la etapa más aguda del cuadro claro, depresivo. Y, lo que claro. me, y en esa etapa tenemos mucho menos posibilidades de éxito con los tratamientos, porque ya el paciente está sumido, digamos, en una depresión mayor, que además puede acompañarse, como tú bien lo dijiste, de la ansiedad y la persona entonces deja de ser funcional, no puede trabajar, no puede tener relaciones con sus pares, con sus familiares, no puede, deja de hablar, se sumerge en un mundo oscuro y salir de ese mundo oscuro pues es nuestra obligación a la brevedad posible. ¿Por Y qué como usted lo hablamos dice, de esto? ¿no? Perdone, doctor, como usted bien lo dice, que quería atajarle ahí que muchas veces, en muchos casos, eh,
y lo he conocido a través de la referencia de cada uno de los psicólogos psiquiatras, sobre todo con los que puedo compartir estos últimos años y más a raíz de la pandemia, porque nunca imaginamos la consecuencia en esta área de la vida emocional que iba a traer la pandemia como tal, desde el inicio y post-COVID, pues si pudiéramos llamarle ya post-COVID, que creo que no, sin duda alguna, hemos visto cómo ha ido avanzando estos trastornos de la salud y justamente hay medicación que no ha llegado a solucionarle a muchos de estos pacientes, que no se queden ahí, ciertamente, ¿no, doctor? Creo que es bien importante lo que el doctor Arturo nos está comentando, porque este trastorno del estado anímico de la persona, si se mantiene en el tiempo, puede traer consecuencias graves y muchas de esas, bueno, bueno, arremeta contra su vida, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder conocer de manera íntegra qué está ocurriendo en esas neuronas y hasta de pronto, doctor, dígamelo, eh, hacer otro tipo de medicación, manejar el tratamiento desde otro punto de vista al entender con la espectroscopía dónde está ese paciente, ¿sí? ¿Es así? Claro, Corríjame. es muy importante el trabajo multidisciplinario, fíjate. Para todos nuestros oyentes es importante que sepan que el diagnóstico primario a veces lo hace Sí, la misma persona. Me siento triste, no tengo apatía, no quiero comer o quiero comer demasiado. Empiezan por allí las manifestaciones, las primeras manifestaciones. El psiquiatra hace un diagnóstico, también los licenciados en psicología ayudan y han ayudado sí, profundamente durante esta pandemia. Y ya cuando se han agotado todas las vías convencionales, es donde nosotros podemos tratar de apoyar para hacer un equipo multidisciplinario y el manejo o complementario del paciente con una adecuada nutrición, con vitaminas que actúan como antioxidantes, porque, por ejemplo, en este caso del post-COVID, o lo que nosotros hemos llamado el COVID prolongado, sí, han aparecido manifestaciones neurológicas en los pacientes que ahora es que se están empezando a estudiar, porque la más conocida, bueno, era la enfermedad cerebrovascular o el infarto, porque había también afectación de los sí. grandes vasos cerebrales con los pequeños tromos que allí se depositaban y ocasionaban la oclusión arterial. Pero han aparecido otras cosas como esta, el trastorno de ansiedad generalizado y el síndrome depresivo mayor. Entonces, ese post-COVID largo, eso que tú mencionabas, que bueno, yo no quiero repetir porque es una palabra un poco, eh, Me pasa igual, yo pero creo que bueno, coloquial, yo creo que se usa coloquial, aquí, pero sí, eso es lo que normalmente expresa la gente en Venezuela, ese sí. sentimiento de no poder hacer nada, de una lentitud para razonar, de un malestar corporal generalizado, este, se ha visto y se ve cada vez más en la parte del COVID. Entonces, lo que Sí, nosotros tenemos que buscar, que de hecho va más allá de los sentimientos o de las emociones, que es tan importante prestarle atención, cuidado, sino que definitivamente este COVID ha venido como a desordenar todo nuestro sistema y aquello que estaba bien se metió y lo removió, pero lo dejó todo enloquecido, como me dicen muchas personas. Sí, ahora me duelen los huesos, ahora tengo problemas del corazón, ahora ando todo el tiempo agotada, estoy cansada, yo no era así, gente que ha padecido el COVID y son las reacciones, ¿no? Entonces, esta parte bioquímica del cerebro hay que revisarla, como usted dice, doctor, de esta manera multidisciplinaria, que por cierto, aquí habría que nombrar, bueno, al psicólogo, como usted dijo, al psiquiatra, bueno, sin duda alguna también al farmacólogo, ¿no, doctor? Al radiólogo, al neurólogo. Ahora le claro, agregamos a través de esto que usted nos está comentando, ¿no? sí, y también yo reivindico mucho al nutricionista, porque es importante, insisto, en una alimentación adecuada y un ingreso al organismo de las vitaminas y los minerales que se agotan con mucha facilidad en estos procesos. Gracias por Entonces, decir eso, qué porque quiero realmente dejarte? es el bloque ¿Qué completo. Sí, doctor. Para claro, un resumen, miren, para aquellos que nos sintonizan ahora, estamos hablando con el doctor Álvaro Pisani,
él es neurólogo, él es psiquiatra y él es forma parte de este equipo de profesionales de la salud del Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes, dirigido por el doctor Wilson Murat, médico cirujano y especialista en vías digestivas, y él es investigador también del Centro Diagnóstico de las Mercedes. Estamos hablando, bueno, de esta revisión de los neuroquímicos a través de la espectroscopía y en ello unido la depresión y el suicidio. Doctor, ¿qué podemos abordar para cerrar el tema de esta mañana? Usted ya conoce los tiempos en estos podcasts, en esta radio. Claro. Fíjate, para ir cerrando, nosotros tenemos que saber que son múltiples los neurotransmisores en el cerebro que participan o que tienen injerencia en el mecanismo de la depresión. Generalmente tomamos la serotonina como ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, pero hay aminoácidos que son neurotransmisores también, como son el ácido glutámico, la glutamina, la taurina y la glicina. Entonces, esto sobre ellos no hay todavía ningún fármaco que actúe o que aumente sus niveles, y nosotros podemos tratar de investigar si estos niveles están por debajo de lo admisible, y si ese es el caso, bueno, entonces apoyar el tratamiento farmacológico del psiquiatra con los resultados de estas investigaciones. Entonces, ese es nuestro aporte, el llamado sobre todo a trabajar en el equipo multidisciplinario, como tú bien lo dijiste, los psicólogos, los psiquiatras, los farmacólogos, los nutricionistas, y como hay en nuestro país no lo tenemos como tal, pero en otros países funciona una rama que es la medicina familiar, que La medicina además familiar. apoya el entorno, es decir, que estudia el entorno del sujeto en cuestión para ver qué otras cosas pueden estar influyendo allí. Qué importante lo que acaba de decir, doctor. Muchísimas gracias. Mire, todo el éxito. Bueno, Vamos a hacer un un placer. diccionario, pero un diccionario de nuevas palabras. No, eso está buenísimo. Esa parte coloquial que tú mencionaste al inicio, Ay, esta no, es no. la realidad, es la De verdad que realidad. me llenó de alegría esta mañana lo de este médico colombiano. Sí, señor. Muy Este bien, sí. diccionario hay que llevarlo al mundo entero, porque ahora los venezolanos estamos regados en el mundo entero. Doctor, mi Claro, claro abrazo que sí. para usted y para todo el equipo, bueno, y entender que de verdad, de la mano de todos estos profesionales, bueno, se pueda conseguir un mejor efecto terapéutico y una salida eh, positiva de la depresión y de cualquiera de estas enfermedades. Y que usted no lo deje de esa manera, que usted como paciente que me está escuchando y me está viendo, acuda al especialista, llame a los profesionales. Muchas veces ahí, yo no sé por qué socialmente nos hemos como eh, retraído mucho, le tenemos como temor y eso que hemos avanzado y cada día está más claro que hay que ir a un especialista de la salud mental. Aún nos falta mucho por recorrer y hay como temores, ¿no? Pensar que me Sí. van a decir que estoy loca o loco y resulta que bien importante buscar al profesional de la salud mental. O no quiere decir que usted tenga un problema grave. Cuando usted ya siente que hay cosas que usted no puede, busque a un especialista y atájelo antes, justamente, ¿no, Eso, doctor? eso es lo que fundamentalmente le decimos a los pacientes. No hay que esperar a que todos estos síntomas de los cuales hemos hablado se manifiesten, sino pequeñas cosas que inciden en nuestra vida, como esa falta de concentración o esa pérdida del apetito o esa disminución de la libido, esa tristeza o ganas de llorar. Allí hay que atacar rápidamente ese problema, porque es como todo, tú misma lo mencionaste al inicio de esto con la nota de la Sociedad Anticancerosa y el reporte que hicieron, excelente reporte, el que hicieron con las universidades centrales y Simón Bolívar. Y entonces ahí tú sigues teniendo el tema de la prevención. Es decir, en Venezuela tenemos muchas situaciones que condicionan a las personas a retraerse a esa parte de introversión, de ser retraído, de ser introvertido, de no comunicarse. Y hoy en día con este tema de los celulares y la comunicación ha avanzado mucho, sí es verdad, pero la gente necesita hablar. El teléfono es para hablar.
y todo es a través de mensajes escritos, tú no escuchas a la otra persona, bueno, eventualmente como estamos haciendo ahorita nos vemos, pero se ha vivido una transformación de la sociedad y sobre todo lo vemos en niños Distanciamiento y que ha traído adolescentes. consecuencias, sí. Ese Claro, distanciamiento, esa falta de sociabilizar ha traído problemas en todas las edades y en todos los sectores. Yo creo que es importantísimo lo que usted dice. Doctor Arturo, claro. gracias por esta conversación tan profunda. Vamos a seguir muy de cerca de usted y seguiremos compartiendo información, avances y cada uno de sus estudios. Voy a dar la red social suya, doctor, @Arturo Alvarado 2505. Arturo Alvarado 2505, @cbb.las Mercedes en el Instagram, @cbb las Mercedes en el Twitter, y pueden llamar, tener una cita, una consulta para todo este equipo multidisciplinario en el CDD al 0212-918-1000. Un abrazo, doctor. Voy al Lo estudio, voy a mismo hacer para ti. publicidad y seguimos Vale. con la segunda parte de Un Café con Ciudad Bertoni, que les habla con todo el periodismo de salud. Adelante, estudio.